¿Quién sabe qué tienen en común Pablo, Pedro, Cornelio y Poncio Pilatos? Además de lo evidente, y es que son personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Efectivamente, estos 4 personajes que aparecen en el Nuevo Testamento están relacionados con esta ciudad, la ciudad de Cesarea Marítima, una ciudad portuaria construida hace más de 2000 años por el rey Herodes el Grande, ese rey que aparece involucrado en algunos de los episodios que acontecen inmediatamente después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Ese mismo rey era un rey constructor, construía a lo largo y ancho de toda la tierra de Israel, y una de sus construcciones es la ciudad de Cesarea Marítima, que con el paso del tiempo, poco a poco, comienza a transformarse en una ciudad administrativa muy importante, hasta tal punto que durante el siglo I va incluso a sustituir a la ciudad de Jerusalén como la capital de la provincia de Judea. El primer episodio es el de Pedro y Cornelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nosotros leemos que Pedro está en la ciudad de Yafo, una ciudad que todavía existe hasta el día de hoy, que se encuentra a varios kilómetros en esa dirección hacia el sur. Pedro en Yafo tiene una visión. En la visión aparecen animales puros y animales impuros, quiere decir, animales que desde el punto de vista del judaísmo son kasher y por tanto se pueden comer, y animales que no se pueden comer. Pedro no entiende esa visión, pero la visión se complica todavía más cuando aparece, además de la visión, una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro sigue sin entender y dice que no, que él no va a matar ni va a comer porque en su vida ha probado algo que sea impuro. En ese momento Pedro se despierta de la visión, sigue sin entender qué es lo que acaba de pasar, y unos enviados de un centurión romano llamado Cornelio lo van a buscar. Cornelio se encontraba aquí, en la ciudad de Cesarea, y él también había experimentado, en paralelo a la visión de Pedro, una experiencia divina, una experiencia celestial, en donde al final se le indicaba, se le daba la instrucción de que envíe a 2 de sus hombres a la ciudad de Yafo para que le traigan a Pedro. Pedro, después de un día de camino, llega a la ciudad de Cesarea y se sorprende ante lo que ve. Y es ahí, y no antes, cuando comprende el mensaje de la visión que había experimentado en Yafo. Que si no, luego me quemo mucho y me regañan. Importante ponerse crema. El mensaje no era solo para los judíos, eso es lo que entiende Pedro. Cornelio era un soldado romano, es lo que el Nuevo Testamento llama un temeroso de Dios, alguien que sin ser judío cree en el Dios de Israel, pero no realiza un proceso formal de conversión al judaísmo. Existían muchísimos temerosos de Dios en el siglo I de la era común. Hoy en día, a los temerosos de Dios, a aquellos que sin ser judíos creen en el Dios de Israel y cumplen algunos preceptos que son los que les tocan según su parte del pacto, se los llama Bnei Noach o Noágidas. El concepto ya existía en el siglo I. Cornelio comienza a creer en Jesús, es decir, en que Jesús es el Mesías, que a partir de este momento no va a ser solamente el Mesías de Israel, sino que el mensaje se va a abrir para todas las naciones. Y es ahí cuando Cornelio, gracias a la intermediación de Pedro, se convierte en el primer creyente no judío en un periodo histórico en el que la evangelización se expande fuera de las fronteras del pueblo de Israel. Esto tiene lugar nada más y nada menos que aquí, en la antigua ciudad de Cesarea Marítima. Es muy bonito este parque arqueológico, no en vano es uno de los lugares más visitados por todos los turistas que vienen a Israel. Y ahora sí, el momento que todos estaban esperando, la primicia arqueológica hallada en la tierra de Israel. Estas ruinas son del siglo I, es decir, del periodo herodiano. Podemos ver ahí los restos de un antiguo palacio
en donde vivía el rey, primero Herodes y después los procuradores romanos. Podemos ver ahí restos de algunos mosaicos y cómo la gran mayoría de los restos han sido consumidos por el agua. Para poder entenderlo mejor, siempre estos dibujitos nos ayudan. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante por lo que hay arriba del palacio. Presten atención. Arriba del palacio podemos ver este complejo. Estas piedras que vemos aquí delante, con esas columnas que pueden ver ahí reconstruidas en parte, son un edificio público de la administración que se construyó después del palacio y que servía para dos objetivos. Uno, para que los procuradores romanos reciban aquí a las altas personalidades, y dos, para juzgar a la gente. ¿Conocen ustedes algún personaje importante que haya sido juzgado aquí, en la ciudad de Cesarea? Efectivamente, nada más y nada menos que Pablo de Tarso. Y si Pablo fue juzgado en Cesarea, significa que fue juzgado en este mismo lugar, en donde nos encontramos en este preciso instante. Pero eso no es todo, porque si Pablo fue juzgado aquí, lo más probable también es que haya sido encerrado aquí, en la prisión, en esa prisión en donde estuvo 2 años encerrado antes de que lo trasladaran a Roma. Señoras y señores, primicia de nivel mundial. Debajo del lugar en donde se cree que fue juzgado Pablo de Tarso, en donde antiguamente había un pozo de agua, se cree que se encontraba la cárcel de Cesarea. Es ese pequeño hueco que vemos ahí, esa pequeña habitación cerrada, que no se puede pasar porque todavía no está habilitada al público. Significa que dentro de poco, los peregrinos y los turistas que vengan a la tierra de Israel van a poder entrar no solamente a la ciudad de Cesarea, no solamente al lugar administrativo en donde Pablo fue juzgado, sino que además van a poder estar en donde Pablo estuvo encerrado 2 años de su vida, en la cárcel de Cesarea. La entrada va a ser por aquí. Ahora, como podemos ver, está precintado, está cerrado, y ahí es donde se encuentra el hueco, el antiguo pozo, en donde se cree que se encontraba la cárcel de Cesarea. Y ahí a lo lejos, en donde se juntan las ruinas con el mar, podemos ver que es donde se encontraba el antiguo palacio que vimos hace un rato. Y aquí ya han puesto cartelitos para que la gente entienda que efectivamente se trata de la cárcel de Pablo. En inglés, en hebreo, en árabe, y ahí podemos ver el orificio en donde se encontraba la antigua cárcel de Cesarea. También Rabí Akiva estuvo encerrado aquí, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Y ahora, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes encontrados en la tierra de Israel, vinculados con el cristianismo. Nada más y nada menos que una piedra en donde está escrito el nombre de Pontius Pilatus, es decir, Poncio Pilatos, prefecto de Judea. Una inscripción en donde podemos ver también escrito el nombre de Tiberio, porque Tiberio era el emperador romano en la época de Poncio Pilatos. Y como en la piedra quizás no se entiende bien, tenemos aquí siempre el cartelito que nos ayuda a leer lo que está escrito, en latín, por cierto. Poncio Pilatos, prefecto de Judea. Y arriba podemos ver el nombre de Tiberio. ¿Esta piedra dónde se encontró? Esta piedra se encontró en un teatro romano que hay aquí en la ciudad de Cesarea. Se encontró en un asiento, y esto es lo que los arqueólogos llaman expolia. ¿Qué significa expolia? Es una práctica en la antigüedad que consistía en utilizar piedras de edificios que ya no servían o de edificios destruidos para la construcción o para la reforma de un edificio que sí se encuentre todavía en uso. Es decir, se cree que originalmente la inscripción, la piedra con la inscripción de Poncio Pilatos, no se encontraba en el teatro, sino que se encontraba en un edificio que se cree que era un edificio religioso, un templo antiguo romano, pagano, que Poncio Pilatos, siendo él prefecto de Judea, construye aquí en la ciudad de Cesarea, y cuando lo inaugura se lo dedica al emperador de Roma, y por eso está escrito el nombre de Tiberio, que es el emperador. Este templo fue destruido
y después algunas de sus piedras fueron recolocadas en el teatro, entre ellas la piedra en donde está escrito el nombre de Poncio Pilatos. Este es el famoso Teatro Romano que se encontró aquí en Cesarea Marítima y es donde se encontró también la piedra que tiene una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos. ¿Por qué es tan importante esa piedra? Esa piedra no solamente es importante, sino que es importantísima. Y no solamente es importantísima, sino que es uno de los hallazgos más importantes relacionados con la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque es una prueba irrefutable de que el Nuevo Testamento contiene datos que son históricos. Poncio Pilatos no es un personaje irrelevante en la historia del Nuevo Testamento. Poncio Pilatos no es un personaje secundario en la historia del Nuevo Testamento. Poncio Pilatos no es un actor de reparto. Poncio Pilatos es nada más y nada menos que el procurador romano que condena a Jesús a la crucifixión. Y por tanto es un personaje que está relacionado de forma muy cercana e íntima con Jesús de Nazaret. Esto confirma que el Nuevo Testamento contiene datos históricos. Y confirmar que el Nuevo Testamento contiene datos históricos, por supuesto, le da muchísima más veracidad.